modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua, y tenemos aquí en Managua la grata presencia de contar con dos distinguidos adultos mayores granadinos. Se trata de doña Rosa Nini Borges Blandón, coordinadora del clan en Granada, y el profesor Francisco Castillo Gómez, también miembro del clan, que no sabía que era, además fue profesor de español. De español en el INTECNA. En el Instituto Nacional Tecnológico. Exactamente. Instituto Tecnológico Nacional. Instituto Tecnológico Nacional. Sí. Fíjese que de gratos recuerdos ese instituto, y además que siempre aporta una base técnica a los jóvenes, pero que hay que como revisarlo, pues no sé si es que los muchachos están tomándose el agua del lago y eso los está poniendo un poquito sí, algo así. Taray, les decía, ¿verdad? Esa es una expresión, doña Rosa Nini. Pero, digamos, le falta estudio. Falta Sí. de estudio. Falta de estudio, Pues falta jalar las riendas bien fuerte para poder otra vez tener al estudiantado que había hace 30 o 40 años. Fíjese que un día de estos estaba viendo eso que le llaman memes en las redes sociales. Entonces le decía, estaba una mamá chineando a su niño usando el celular. Sí. Entonces el niño pegado al pecho, ¿verdad? Y entonces ella jugando el celular. Entonces le pone, en vez de estar viendo el celular, mira como que el niño no se te empache, ¿verdad? Entonces, efectivamente es una generación en la cual se pierde la atención muy rápidamente,
alrededor de las cosas muy puntuales, de tal manera de que hasta el español ha tenido la Real Academia de la Lengua que introducir todas las aberraciones lingüísticas que pronunciamos y repetimos, Sí, profesor. es eso. ¿Verdad? Sí. Es una, como dicen, una lástima. Es una lástima. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaría usted? Yo como profesor de español, ¿sabe lo que le diría, mi estimado amigo el licenciado Plinio Suárez? Que me da mucho gusto estar en su programa. Gracias. Ya, mire, las lenguas, así como decía Heráclito de Éfeso, de que todo cambia, nada permanece como es, las lenguas también cambian. Y eso que me está diciendo usted va a hacer cambiar el español. El latín cambió y se cambió para convertirse en español, francés, italiano, portugués, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así sigue cambiando y esa es la manera de cambiar. Seguiremos cambiando. ¿Qué vamos a terminar hablando? Pues entonces en Otra lengua diferente. En los próximos siglos. Sí. Pues, habrá que comenzarlo a pronosticar. Claro que sí. Porque hay algo que le dicen a los que son inmigrantes en Estados Unidos, ¿verdad? Que entonces todo es Spanglish, ¿verdad? Entonces, El Spanglish. Porque es mitad español, mitad inglés, y se entienden. Y pues habría que escribir. Ellos se entienden. Así es, habría que hacer como dicen ya, un diccionario Claro. de palabras del Claro que Spanglish sí, para que claro. se puedan hacer. Pero en ese Spanglish, más lo que dicen que los chinos van a seguir con el comercio, ¿verdad? Conquistando a los latinos y a Sí. los que hablan inglés, porque los otros ahora solo están esperando que produzcan los chinos. Sí. ¿Cómo vamos a estar, verdad? Mi padre, don Emilio Suárez Ovalbarro, Sí. un día le preguntaron que si iba a escribir un libro. Y entonces dice, tengo tantos secretos que mejor el día que lo escriba lo voy a escribir en chino mandarín, decía. ¿Verdad? Sí. Porque como quien dice, va a ser el lenguaje del futuro. El lenguaje del futuro. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Pero bienvenido nuevamente, profesor, y es un gusto tenerlo aquí, a usted, doña Rosa Niní. Bueno, yo tengo el gusto, el placer de traer como invitado al programa a un profesor granadino de larga trayectoria, más de 40 años como docente, licenciado en gramática española y literatura universal. Y además de eso, él, de esos 40 años, 25 estuvo trabajando como profesor de literatura en el Instituto Tecnológico Nacional, que era y es un orgullo para Nicaragua, ese, digamos, centro de estudio docente para nuestra juventud. Y entonces, pues, él es miembro del Círculo Literario del Adulto Mayor CLAM Granada y también es miembro del Movimiento Mundial Dariano. Él es un profesor que también es estudioso de la vida y obra de Rubén Darío. Yo podría decir que él es un experto en temas darianos y ya nos dará una, digamos, muestra de su cultura en ese sentido. De la cátedra. De la cátedra, sí. Bueno, nuevamente, bienvenido, pues, profesor Castillo. Además de Dariano, ¿verdad? Cuando hablamos de literatura universal, ¿verdad? Y donde Darío, pues, efectivamente es uno de los íconos también, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿cómo debemos de interpretarla? De interpretar la literatura universal. La literatura universal. Bueno, mi estimado amigo, como un acontecimiento sujeto a los cambios del mundo actual. El escritor se involucra en lo que está sucediendo en el mundo y plasma eso buscando la palabra exacta y cabal que describe. O sea, recuerde que Rubén Darío era bien claro en decir que hay que buscar el sustantivo único y el adjetivo insustituible. Y eso es lo que hace el escritor. Busca ese sustantivo y ese adjetivo y describe sin hacer repeticiones de ninguna índole, ¿verdad?
todo lo que ve, todo lo que ocurre, todo lo que acontece y plasma en el papel los cambios que estamos viendo en este mundo moderno. Cuando Rubén Darío era periodista y como poeta. Como poeta y periodista, Rubén Darío fue prácticamente el que convirtió el periodismo en profesión. Antes, y nos vamos a trasladar, por ejemplo, a don Enrique Guzmán. Don Enrique Guzmán había estudiado su carrera, ¿verdad? Era experto en gramática y experto en literatura, pero él no era un periodista graduado. Ejercía el periodismo como hobby. Lo mismo, por ejemplo, don José Olor Gámez. Ejercía el periodismo, pero como una cosa para buscar qué hacer, ¿verdad? No era una profesión, no vivía de eso. Mientras que Rubén Darío, cuando comenzó él en los periódicos nicaragüenses y después se fue a El Salvador y después pasó a Chile a trabajar en el diario de la época, él todo el tiempo fue un profesional del periodismo y terminó como profesional trabajando en el diario La Nación de Buenos Aires, que en esa época era uno de los periódicos de mayor prestigio, no solo pues en América, sino en el mundo entero. Permítanos hacer una pausa comercial para que sigamos hablando de este tema que ya se encendió, ¿verdad? Adelante con la pausa comercial y regresamos aquí al estudio con los amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor. Continuamos en su programa de entrevista conversando con doña Rosanini Borges Blandón y el profesor Francisco Castillo Gómez, granadinos de cepa, los dos son granadinos. Sí, granadinos nacidos y criados en Granada. Sí, inscritos además, porque... Inscritos, porque usted bien sabe que tenemos que inscribirnos. No, por eso, pero inscritos en Granada. En Granada. Dice que un día estaba en una discusión con don José Antonio Alvarado, granadino dice de cepa, y entonces le llama a alguien y le dice, no, me dice, usted lo inscribieron en Catarina. Y le crean la crisis, ¿verdad? A don José Antonio, ¿verdad? Y después que usted se volvió ciudadano americano, otra crisis, ¿verdad? Entonces un granadino con muchas crisis. Sí. Por eso le preguntaba, porque después termina como el nandaimeño, son granadinos, pero nacieron en Nanday, ¿verdad? Y son muchos de los que están ahí. Pero volviendo al tema que estábamos abordando, el tema de Rubén Darío, y el tema de la profesión, ¿verdad?, del periodista, sigo insistiendo de que a la hora de estudiar a Darío, esa faceta era muy poco conocida porque casualmente hasta los profesores lo que brindaban a la hora de dar las cátedras o las clases, ¿verdad?, de literatura, el tema dariano, por lo menos en los últimos 50 años, nos fuimos a Cantos de Vida y Esperanza nada más. Sí. No sé si era por alguna tesis literaria en ese momento. Sí, el Cantos de Vida y Esperanza es el libro de Rubén Darío donde se proyecta ya la madurez total de Rubén. Y también allí entra Rubén Darío en eso que se llama la etapa antiimperialista. O sea, ahí se mira el antiimperialismo de Rubén Darío. Ahí están, por ejemplo, aparecen poemas como la Oda a Roosevelt, el poema a los cisnes, aquel que termina, seremos entregados a los bárbaros fieros, tantos millones de hombres hablaremos inglés, ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros, callaremos ahora para llorar después. Es un libro antiimperialista y todo se debe a que Rubén Darío había observado cómo Estados Unidos había agredido a España, ganándole la guerra, o sea, mostrándole su poderío militar y derrotándola para apoderarse de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas. Y entonces el diario La Nación de Buenos Aires, donde él trabajaba como periodista oficial, ¿verdad?, lo envió a España a ver cómo había quedado la madre patria después de su derrota. Y la encontró hecha un mar de lágrimas. Todos los poetas de España escribían de esta manera: muere el Quijote. Otro decía: hay que encerrar las ruinas del Cid Campeador bajo 7 candados y no abrirlos nunca. Toda la gloria de España desapareció. Es ahí donde él escribe La salutación del optimista, ese poema
donde le da ánimo al pueblo español, donde les dice, únanse, secúndense, brillen, ya no todo está perdido, todo eso les da a entender, tenemos que levantar los ánimos, y todo eso él lo publica en Cantos de Vida y Esperanza, y al mismo tiempo los va publicando en el Diario de la Nación de Buenos Aires, donde él tiene que mandar sus reportajes siempre, porque ahí le mandan su salario mensualmente como periodista que es. ¿Hay algún registro de que escribió en alguno de los diarios españoles propiamente sobre alguna temática, Rubén Darío? Sí, al mismo tiempo que escribía para el Diario de la Nación de Buenos Aires por obligación, porque ellos eran los que le pagaban su salario, escribía también, y ganando dinero, en otros periódicos de España, y no solo de España, sino que también de Francia. En Francia dirigió las revistas Mundial y Elegancia de los hermanos Guido. Los hermanos Guido eran los que financiaban, los que pagaban todo, ¿verdad? La producción de la revista, pero quien atraía a todo el público lector era Rubén Darío. Lo usaban pues como un atractivo, como una cosa rara que atraía. Porque el ancla de atracción de lectores. Exactamente. Inclusive le promovieron una gira para que anduviera promoviendo la revista. Y, por supuesto, ya en esa época Rubén Darío era un hombre de 40 años, ¿verdad? De 45 años, ¿ya? Y ya él tenía todo el prestigio de escritor, ¿ya? Y de ser el padre del modernismo en España y en América. Y un bello libro que él escribió, que tiene corte periodístico, y que fue encargado por La Nación, fue Tierras Solares. Y también España en el corazón. Ajá. España contemporánea. Y España contemporánea. Bueno, los libros sí los tengo como referencia, pero por eso le decía algunos de los diarios españoles, entre ellos El País, no sé si en esos años, o La Vanguardia, ¿verdad? Sí. Que son de los dos diarios quizás españoles más de mayor trascendencia, diríamos. Sí. Pero no tenía reporte que haya escrito ahí o algún artículo, alguna pieza que sea notable que pueda estarse comentando. Pero ahora, además de Dariano, ¿verdad? Y en este tema de la literatura, nuestros poetas, ¿verdad? Nuestras vanguardias, nuestros vanguardistas, ¿qué opinión tiene el profesor Castillo Gómez sobre ello? De los vanguardistas. Así es. El vanguardismo, bueno, después de la muerte de Rubén Darío, surge aquí en Nicaragua un movimiento que se llamó posmodernista. Allí estaban integrados Salomón de la Selva, Azarías Palé y otro, eran tres, ¿verdad? Y después de ellos nació el movimiento vanguardista ahí por los años de 1927, 1928, con Pablo Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho, con Luis Alberto Cabrales, con los hermanos Cuadra, el mismo Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas, Joaquín Paso, o sea, una serie de jóvenes nicaragüenses que estaban dedicados al estudio, a la lectura y a la investigación literaria, ¿ya? Y producían buena poesía. Si nosotros leemos, esa poesía es una poesía que tiene ritmo interior, no tiene rima, ni tiene métrica, ¿verdad? Ni tiene propiamente dicho eso que se llama el acento rítmico, que en una poesía bien estructurada, digamos, todo el acento rítmico cae en la cuarta sílaba, en la séptima sílaba o en la novena sílaba. No tiene ese tipo de acento rítmico. Es lo que se llama el verso librismo. Y esa es la característica esencial de esa poesía, que muchos no la consideran poesía, pero en la universidad nosotros analizábamos esos poemas y le encontrábamos gran contenido filosófico, gran contenido de denuncia social y también, por supuesto, imágenes como metáforas, símiles,
comparaciones y un selecto vocabulario. Por lo tanto, todo eso son características esenciales de una poesía, rica en imágenes, metáforas y eso que le acabo de mencionar. Ahora, el profesor Castillo no tiene libro, no ha escrito libro. No, porque yo me he dedicado a la enseñanza. A la enseñanza. A la enseñanza. Todavía, o sea, estoy en enseñanza. A mi casa llegan, bueno, la juventud estudiosa del bachillerato a buscarme como buscando mi asesoría y yo se la brindo. Sobre todo esos muchachos que ahora le están escribiendo las tesis para poder bachillerarse. Esos muchachos llegan, yo les brindo mi asesoría. No les hago la tesis, porque eso sería pecado mortal, ¿verdad? Pero sí, les brindo asesoría, me preguntan, yo les contesto, les digo dónde pueden encontrar tal y cual información, y ellos van, la buscan, la analizamos, la discutimos, y ellos buscan la mejor manera de escribir sus cosas. Viendo un reporte que están haciendo sobre diferentes ciudades ahorita a propósito de la situación del decreto del INS. Pero viéndonos, vamos a hacer la pausa y seguimos conversando sobre esto para que nos ubiquemos, porque quisiera que están haciendo con el Clan Granada, ¿verdad? Y con este personaje, ¿verdad? Claro que sí. De la academia allá en la Gran Sultana, son la Gran Sultana. Pues. Quiero que nos cuente por qué es que se le dice la Gran Sultana. Vamos a los mensajes y regresamos aquí a Estudio. Adelante. Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con doña Rosanini Borges Blandón y don Francisco Castillo Gómez, miembros del Círculo Literario del Adulto Mayor, a propósito pues de estos temas darianos. Y le hacía la pregunta para efectos de la historia, para aquellos que no saben por qué a Granada se le dice la Gran Sultana. La Gran Sultana. Como buen granadino y además académico, nos cuente un poquito. Claro que sí. Y lógicamente que vamos a hacer uso de nuestros conocimientos históricos y literarios ahí, ¿verdad? Los árabes invadieron la península ibérica ya en el año 711 después de Cristo y estuvieron ahí hasta 1492. Cuando Colón llegó donde los reyes católicos a solicitarle ayuda para su viaje a América, los reyes católicos le dijeron: espérate, cuando derrotemos a los árabes, te ayudamos. Los árabes estuvieron ahí y en Granada hicieron su capital. Ellos dominaron la mitad de la península ibérica y en Granada, propiamente dicho, Granada, España, establecieron su capital. De tal manera que ahí ellos tenían pues un califato, ¿verdad? Cuando Francisco Hernández, que era originario de Granada, España, funda Granada aquí en Nicaragua, ¿verdad?, comienza a ser conocida de inmediato como la Gran Sultana. Desde esos tiempos, de 1524, comienza a ser conocida como la Gran Sultana, recordando la Granada de España, que había sido capital de los árabes y que ya habían sido expulsados por los reyes católicos en 1492. ¿Ya? Y entonces, desde esos tiempos, mi estimado amigo licenciado Plinio, ¿verdad?, es conocida la Granada de Nicaragua como la Gran Sultana. O sea, en réplica a la Granada. Es una réplica a la Granada de España. Ahora, sí, porque pues no era un hombre muy español, no era un hombre de ninguna de nuestras tribus, ninguna náhuatl, ninguna nada que tenga que ver con los nicaraguas. ¿Cuáles son las tribus que están en Granada en esos años? En esos años estaban en los Granada. años de 1500. Los indios Jalteba. Los chortegas. Se mantuvo el nombre Jalteba en una parte. Por ellos, sí. Había un triángulo. Y había el tepetate también, o sea que ahí estuvieron los chorotegas y estuvieron también los náhuatl. Ok.
y solo Jalteva es lo que se puede conocer como nombre indígena. Digamos No, de el que... Tepetate también. Sí, Pero- ahí- El Mombacho también. Ah, Mombacho. sí, Mombacho, o sea, Mombacho ese es Zapatero. propiamente. es un nombre propiamente sí, indígena. Ometepe. ¿Ya? Sí. Bueno, Ah, la pero isla de es Ometepe. porque se quieren robar los granadinos, pero eso es Río. Eso es Río, sí, lógicamente, ese- ¿verdad? Pero es la zona... Bueno, la digamos, zona, sí, correcto. Sí. Estaba hablando de la zona del departamento de Pero Granada, limítrofe. la laguna de Apoyo, Ajá. que es un nombre indígena Sí. y pertenece. Y los ríos que teníamos. Pertenece a Masaya, Sí. mitad, jurisdiccionalmente. mitad y mitad. Ahora, Ah, una costa es de Sí. la costa. sí, una parte es de Masaya y la otra parte es de Granada. Habría que ver cómo está Sí, ahí- eso ahí- en la parte de los registros públicos, Sí, ¿verdad? en los a dónde registros lo fueron públicos. de registrar, porque Sí. era más fácil salir para Masaya que para la zona Sí. de Granada. Bueno, sé que lo que ocurre es porque nosotros podemos llegar en Granada a la laguna de Apoyo si cogemos el camino del cementerio para el occidente. Más o menos unos 3 kilómetros de ahí. 7 kilómetros. Como 7 kilómetros Sí. del cementerio, ¿verdad? Ahí Llegamos comienza a la laguna bajada. Sí. y bajamos, los granadinos podemos Pero bajar no ahí. la han explotado como destino No la han de explotado balneario ni como, nada. Actualmente- como un destino turístico, ¿no? Actualmente menos, ¿no? hay algunos extranjeros que han comprado y han hecho casas bonitas ahí, a la par. Voy a ir un Sí. día de estos a conocer esa Donde zona que se está vuelve- más explotada turísticamente es del lado de Masaya. Claro, por eso le decía que Sí. es la zona. En Granada no está explotado eso, no me explico por qué razón. Y eso es que lo Y, entre los nombres, digamos, indígenas, pues en Granada, por ejemplo, propiamente, uno de los arroyos es el Zacateligüe. Sí, Eso el viene Zacateligüe es de origen. ¿Dónde siendo- queda el en- Zacateligüe? pasa por la ciudad. En Granada hay 2 arroyos, uno de ellos es el Zacateligüe. Sí. ¿Cuál es? Ubíqueme. Ese es el que nace, digamos, por decirlo así, viniendo desde el Mombacho. Entonces viene abriendo camino hasta que llega a la desembocadura del lago. Y es profundo, tiene como 12 metros de profundidad. cauce. Los puentes, el cauce, sí, los puentes pasan por... y son tan excelentes puentes, don Plinio, de que ahí pasan camiones cargados Y con son- mercaderías. Sí, son puentes de los años 800, 700. No, ese ¿O son- puente del cementerio es un puente moderno. Es moderno. Sí, un tipo de los construido en los 900. en los tiempos de los 1900. Somoza. Sí. Estamos Ok. hablando de los años 1960, Ah, ok. ¿verdad? Y en el caso ¿qué se puede contar o qué se cuenta desde el punto de vista de la historia y literatura a los propios granadinos de cuando William Walker se les declara presidente de Nicaragua y es capital casualmente de Granada? Granada, sí. Bueno, ahí se produjo bastante literatura patriótica. Ahí el corrido de la Mamá Ramona, en esos tiempos se produjo, ¿verdad? El cuento, el poema de Bartolo Loco, del cual habla el profesor Guillermo Rochú, ya, es de esos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos también, inmediatamente después de la salida de los filibusteros aquí, se produjo un poeta popular, Procopio Vago. Este Procopio Vago era así, un poeta como risible, un poeta muy popular. Él hacía poesía rimada, pero no tenía ninguna métrica, ni usaba tantos recursos estilísticos como las metáforas y las imágenes, ¿verdad? Y el lenguaje literario propiamente dicho. Pero, por ejemplo, hacía poemas de este estilo, y esto lo mencionó Guillermo Rochú en una de sus clases de literatura nicaragüense, ¿verdad? Una gallina voló de un solar a otro solar. ¡Ay, qué gallina para volar! ¿Verdad? Otro poema. Una gallina voló de un solar a otro solar. ¡Ay, qué gallina para volar! Otro poema rápido así de Procopio Vado es: por la calle Rial de los callejones va una rata con sus 100 ratones, unos masculinos y otros masculones. Porque, como le digo, él era un poeta jocoso, popular y famoso en el siglo XIX. Vivió en la calle Cuiscoma todo el tiempo. Entendido.
Ahora, personajes como este en el clan hay más. Bueno, el profesor Iglesias, que ya ha sido invitado aquí al programa, él hace poco, el 28 de febrero, presentamos su libro, se titula la flor de paste. La flor de paste, él la tituló así porque dice de que es una flor humilde, sencilla, y que así él ve que son sus poemas sencillos. Él trabaja mucho el humorismo en sus obras, en poética, y bueno, es una belleza. Lo voy a volver a invitar al profesor Iglesias para que venga al programa. Actualmente tenemos un programa radial allá en Granada, Los Amigos Adultos Mayores se titula, y ya ha estado el profesor Castillo ahí haciendo gala de todo su conocimiento sobre darianos. Y también en los próximos días vamos a hacer un homenaje póstumo, el clan, a uno de nuestros miembros que falleció, el ingeniero Denis Molina Acosta. Y bueno, también un concurso de poesía tenemos en nuestra agenda, y con el tema la naturaleza y el medio ambiente, que queremos ya, digamos, ya tienen la convocatoria todos nuestros miembros para, digamos, en junio, que es el Día del Árbol, hacer la premiación de primero, segundo y una mención especial a los que salgan pues premiados. Ok, yo algo más que quisieran aportarnos el día de hoy. Un Finalmente. saludo cariñoso a todos nuestros miembros del clan Granada en particular, y a don Guillermo, por algo no vino hoy, lo estamos extrañando, don Guillermo. Entendido. Profesor, un gusto conocerlo y Claro que esté que aquí sí. hoy con nosotros y poderlo traer de nuevo para que podamos estar compartiendo otros temas Para mí de sería la un literatura. honor estar de nuevo aquí con su programa, ¿verdad? Compartiendo algunos conocimientos y experiencias. Entendido. Gracias de haber estado aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y continuamos en su programa de entrevistas. Adelante.